San Francisco de Asís. Religioso y místico italiano, fundador de la Orden Franciscana. Casi sin proponérselo, lideró San Francisco un movimiento de renovación cristiana que es centrado en el amor de Dios. La pobreza, la fraternidad, tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una venerada personalidad en la Edad Media. La sencillez y humildad del pobrecito de Asís, sin embargo, acabó trascendiendo de su época para erigirse en un modelo atemporal, y su figura es valorada, más allá incluso de las propias creencias, como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad cristiana. Hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bernardone, Francisco de Asís era un joven mundano, de cierto renombre en su ciudad. Había ayudado desde jovencito a su padre en el comercio de telas y puso de manifiesto sus dotes sustanciales de inteligencia y su afición a la elegancia y a la caballería. En 1202 fue encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia. Tras ese lance, en la soledad del cautiverio, y luego, durante la convalecencia de la enfermedad que sufrió, una vez vuelto a su tierra, sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba, y se inició en una maduración espiritual. Poco después, en 1206, tuvo Francisco su primera visión. En el pequeño templo de San Damián, medio abandonado y destruido, oyó, ante una imagen románica de Jesucristo, una voz que le hablaba en el silencio de su muda y amorosa contemplación. Ve, Francisco, repara mi iglesia. ¿Ya lo ves? Está hecha una ruina. El joven Francisco no vaciló. Corrió a su casa, tomó unos cuantos rollos de telas del almacén y fue a venderlos. Luego, entregó el dinero así, obteniendo al sacerdote de San Damián para la restauración del templo. Esta acción desató la ira de su padre. Si antes había censurado a su hijo cierta tendencia al lujo y a la pompa, Pietro vio ahora en aquel donativo una ciega prodigalidad en perjurio del patrimonio que tantos sudores le costaba. Por ello, llevó a su hijo ante el obispo de Asís, a fin de que renunciara formalmente a cualquier herencia. La respuesta de Francisco fue despojarse de sus propias vestiduras y restituirlas a su progenitor, renunciando con ello, por amor a Dios, a cualquier bien terrenal. A los 25 años, sin más bienes que su pobreza, abandonó su ciudad natal y se dirigió a Gubbio, donde trabajó abnegadamente en un hospital de leprosos. Luego regresó a Asís y se dedicó a restaurar con sus propios brazos, pidiendo materiales y ayuda en las iglesias de San Damián, San Pietro, Inmerullo y Santa María de los Ángeles en la Porcíncula. Pese a esta actividad, aquellos años fueron de soledad y oración, y solo aparecía ante el mundo para mendigar con los pobres y compartir su mesa. El 24 de febrero de 1209, en la pequeña iglesia de la Porcíncula, y mientras escuchaba la lectura del Evangelio, Francisco escuchó una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. El eremita se convirtió en apóstol, y descalzo, y sin más atavío que su única túnica ceñida, con una cuerda, pronto atrajo a su alrededor a toda una corona de almas activas y devotas. Las primeras fueron Bernardo de Quintavalle y Pedro Catani, a los que se sumó, tocado su corazón por la gracia, el sacerdote Silvestre. Poco después llegó Egidio.
San Francisco de Asís predicaba la pobreza como un valor y proponía un modo de vida sencillo, basado en los ideales del Evangelio. Hay que recordar que en aquella época otros grupos que propagaban una vuelta al cristianismo primitivo habían sido declarados heréticos, razón por la que Francisco quiso contar con la autorización pontificia. Hacia 1210, tras recibir a Francisco y a un grupo de 11 compañeros suyos, el Papa Inocencio III aprobó oralmente su modelo de vida religiosa, le concedió permiso para predicar y lo ordenó diácono. Con el tiempo, el número de sus seguidores fue aumentando y Francisco comenzó a formar una orden religiosa, que actualmente es llamada franciscana o de los franciscanos, en la que pronto se integraría San Antonio de Padua. Además, con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de la orden, las Damas Pobres, más conocidas como las Clarisas. Años después, en 1221, se crearía la Orden Tercera con el fin de acoger a quienes no podían abandonar sus obligaciones familiares. Hacia 1215, la Congregación Franciscana se había extendido por Italia, Francia y España. Ese mismo año, en el Concilio de Letrán, reconoció canónicamente a la orden, llamada entonces los Hermanos Menores. Por esos años trató San Francisco de llevar la evangelización más allá de las tierras cristianas, pero diversas circunstancias frustraron sus viajes a Siria y Marruecos. Finalmente, entre 1219 y 1220, posiblemente, tras un encuentro con Santo Domingo de Guzmán, predicó en Siria y Egipto. Aunque no logró su conversión, el sultán Al-Kamil quedó tan impresionado que le permitió visitar los santos lugares. A su regreso, a petición del Papa Honorio III, compiló por escrito la regla franciscana, de la que redactó dos versiones, una en 1221 y otra, más esquemática, en 1223, aprobada este año por el mismo Papa, y entregó la dirección de la comunidad a Pedro Catani. La dirección de la orden franciscana no tardó en pasar a los miembros más prácticos, como el cardenal Ugolino, el futuro Papa Gregorio IX y el hermano Elías, y San Francisco pudo dedicarse por entero a la vida contemplativa. Durante este retiro, San Francisco de Asís recibió los estigmas, las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Según su testimonio, ocurrió en septiembre de 1224, tras un largo periodo de ayuno y oración, en un peñasco junto a los ríos Tíber y Arno. Aquejado de ceguera y fuertes padecimientos, pasó sus 2 últimos años en Asís, rodeado del fervor de sus seguidores. Sus sufrimientos no afectaron su profundo amor a Dios y a la creación, precisamente entonces. Hasta 1225, compuso el maravilloso poema Cántico de las Criaturas, o Cántico del Hermano Sol, que influyó en buena parte de la poesía ascética y mística española posterior. San Francisco de Asís fallece el 3 de octubre de 1226. En 1228, apenas 2 años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, que colocó la primera piedra de la iglesia de Asís dedicada al santo. San Francisco de Asís ruega por nosotros.